Pero en el día de hoy, yo estaba trabajando con esta equipo One S, que tenía un problema. El problema era el siguiente: uno prendía la consola y la consola se apagaba, pero se apagaba con el mismo pip, como si ella misma se apagara. Sigo contando los problemas que me pasaron con esta consola. Esta consola, cuando tú la mandabas a apagar, el disco duro se mantenía trabajando, no se apagaba completamente. Cuando la desconectabas de la corriente sentías que se apagaba. Este problema lo empezó a ocasionar hace ya bastante tiempo, y entonces normalmente la consola la mantenías desconectada un tiempo de la corriente, y cuando la conectabas a la corriente la consola prendía normalmente, funcionaba perfectamente. Cuando terminabas de usar la consola y se apagaba la consola, la misma consola al tiempo, vamos a poner unas 3 4 horas, venía, se mantenía conectada a la corriente. Oprimías el botón de encendido y encendía y se apagaba. Encendía y se apagaba. Y lo ibas haciendo así consecutivamente y no quería encender. La desconectabas de la corriente, dejaba el botón apretado, descargaba filtro, descargaba voltaje, etcétera, etcétera. La volvías a prender, poner en la corriente y aprendía perfectamente. Esto me tuvo a mí rompiéndome la cabeza, porque cuando venías midiendo los voltajes básicos de comprobación, en unas ocasiones daba los voltajes, en otras ocasiones no daba los voltajes, y aquí era en esta zona donde más problema me daba. Sospeché del NSP, pero tenía sus voltajes, cuando a la hora que se prendían, sus voltajes se accionaban perfectamente. Entonces traté de no reemplazar la pieza, ya que no la tenía. De hecho, no la tengo para reemplazarla. Medí todos estos mofes y ninguno estaba en corto. Aparte de que estaba encendiendo, había una duda ahí que me tenía grande. La lavé, la limpié, eh, le di un secado y la consola empezó a trabajar perfectamente. Pero pasa que cuando cae una actualización y se actualiza la consola, en el tiempo ese que ella descarga los datos, revisa los datos y se reinicia para empezar a aplicar la instalación, no quería encender más. Le apretabas el botón de encendido o la encendías por el lector de CD, a veces prendía, a veces no, y cuando prendía pedía otra vez la actualización. Ya ahí ese fue el límite de la consola, donde la consola no pudo más. Eh, Sigo revisando y dije, bueno, quizás sea un problema de capacitores, porque todas las bobinas estaban perfectas, todo estaba perfecto, daba los voltajes cuando lo prendía, seguía habiendo una falla en algún lado. Y decidí venir hoy a bajar los capacitores. Dije, voy a bajar todos los capacitores y voy a ponerme a revisar capacitor por capacitor. Quizás hay algún capacitor que esté eh, o flojo en los micros o esté en corte, porque al final ellos montados siempre dan continuidad. Y quizás estos capacitores que no son muy buenos estén dando alguno la falla, y entonces a veces se carga, a veces no se carga. Los capacitores funcionan así. Y más cuando tienen problemas. Pero me empiezo a fijar en una cosa curiosa aquí, por si le llama la atención. Nunca había visto que un MOFE diera este problema. El MOFE normalmente, cuando la consola está conectada y uno lo mide por esta pata, por las patas de afuera, viene y da 12 volts. Cuando mides este y mides adentro, este MOFE me estaba dando el problema siguiente: que aquí me estaba marcando voltaje 1.5, 1.8, 1.4, una locura bestial. 1.7, 1.2, 1. Y yo decía, ¿esto qué cosa es? O sea que la consola está mandando un voltaje aquí sin estar encendida. Medí los continuantes y ninguno estaba dando ese problema. Todos daban cero, todos daban cero. Y bueno, puede ser que este MOFE tenga un problema. Entonces me decidí, yo dije, bueno, ¿es MOFE o este componente que está aquí abajo? Y yo dije, bueno, déjame retirar el MOFE a ver qué pasa, porque si tiene 12 bolas aquí y los convierte a 1 punto algo aquí, ahí es donde puede estar el problema. Bajo el MOFE que anda por aquí, lo mido, no tiene corto, no tiene nada, pero reemplazo un MOFE donante, y el MOFE donante, cuando prendo la consola, enciende normal, ella estaba encendiendo bien. Y cuando apago la consola, veo que ya el voltaje, aunque él mantiene el value ese de 1.8, 1.4, 1.3, 1. Estabiliza cuando cargue el sistema operativo. Ya cuando cargue el sistema operativo, ya él se estabiliza en 1.9. Este es el nuevo MOSFET que puse. Y cuando apago la consola, ya está apagando el disco duro y el voltaje se está manteniendo en cero. Aquí yo la mido y aquí busco y el voltaje está en cero. Y la consola está conectada. Entonces quiere decir que creo que resolví el problema este, por si alguien tiene este problema de este tipo de consola, que cuando encienden plilín
¡plum! Y se apagó. Chequeé también esta área porque hay veces que los muffins no están en corto completamente y pueden estar haciendo algún tipo de fuga. Y en este caso él estaba haciendo una fuga. Espero que les haya servido este video para que puedan resolver. No es que yo sea un técnico profesional. Yo sencillamente hago esto de hobby y casualmente reparo algunas consolas, reparo algunos mandos, hago mis cositas propias, pero no soy profesional. Lo que sí les voy a decir una cosa, en este caso me tocó la mala porque me tocó la consola mía y tuve que romperme bien la cabeza. El mejor técnico que tengo yo aquí, porque yo soy de aquí de Zaguala Grande, Villa Clara, el mejor técnico que tengo está en Santa Clara, es médico, Iván es médico, y el problema está que en estos momentos el transporte está muy difícil para llegar a su casa. Él es una gente muy atenta, repara muchísimas consolas, desde Play 4, Play 3, Play 5, lo que sea, cualquier tipo de Xbox, pero me dificulta mucho hacer el viaje a su casa y poder estar ahí para la reparación. Entonces no me tocó más que ir por arribita sin machucar mucho la consola, porque tampoco es una persona que le guste que le lleven las consolas tarequeadas, machucadas, llenas de soldaduras, llenas de componentes fuera de lugar, porque entonces vuelven loco al hombre. Y entonces, gracias a Dios pude sacarla de esa forma ahí. Con paciencia pude encontrar más. Un amigo mío que me prestó este multímetro, porque el multímetro mío no tiene la misma escala que tiene este, aparte que es un multímetro automático. Con eso pude sacar afuera la consola. Espero que les sirva este video. Un saludo desde Sagua, Cuba. Aquí estamos. Ya aquí la consola está ensamblada. Ya la pusimos a actualizar. Ya está terminando la actualización, ya que la tenía cargada. Prácticamente eso no demoró 2 segundos. Como la tenía cargada ya prácticamente va a pasar a la comprobación. Y entonces les voy a mostrar por fin si reinicia o no reinicia. Miren, ahí ya terminó la actualización de comprobación de datos y está reiniciando. Vamos a ver qué pasa cuando termina. Que era uno de los errores que me estaba dando, no estaba reiniciando más. Se queda totalmente apagado. Se apagó. Como pueden ver. Y no prende más. Prendió. Y ahora que termina la actualización. Ese fue el error que me estaba dando. Se quedaba apagada completamente y no encendía más. Así que el problema fue resuelto con ese MOSFET. Espero que hayan apreciado el video. Un saludo desde aquí, desde Cuba. Y quiero agradecerle a todos los que me han apoyado con consejos. Quiero agradecerle al médico Iván de Santa Clara, a René Mecánico que me prestó sus instrumentos. Quiero agradecerle a Peter de Checkpoint, a Juan también. Muchos youtubers que estuve conversando con ellos y me apoyaron en este tipo de reparación, me dieron ideas. Aunque no lo crean, comenten en los videos, comenten en muchas personalidades de YouTube que son buenos mecánicos y muchos de ellos sí les van a responder y sí les van a dar un norte.